Hay clubes que hacen historia y hay otros como el Fútbol Club Barcelona que cambian la historia para siempre. Xavi levanta, salta, Messi remata. El Barça no solo ganó títulos, transformó el fútbol, lo redefinió, lo elevó y lo hizo desde un lugar muy especial, la Masía, la cantera más influyente que ha dado este deporte. Desde ese lugar nacieron nombres que ya no son solo futbolistas, sino símbolos universales del juego en su forma más pura. Guardiola, Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Piqué y por supuesto Lionel Messi. Ellos fueron los pilares de una generación que no solo dominó Europa, sino que también marcó una época, a excepción de Leo, con la camiseta de la selección española coronándose campeones del mundo en 2010. Pero lo que hizo única a esta generación no fue solo su talento individual, fue su capacidad para jugar en equipo, su entendimiento táctico, su visión colectiva. Ganaron la Champions de 2009 En la historia de los blaugranas, en aquel entonces. y la de 2011. Solamente una temporada. Con una idea clara, el balón como escudo, la posesión como religión y lo más importante, lo hicieron juntos, con una identidad nacida en los pasillos de la Masía. Hoy, esa historia está empezando a repetirse. Poco a poco, una nueva generación ha comenzado a emerger desde el mismo lugar que forjó a las leyendas. Lamine Yamal, Alejandro Balde, Gavi, Pau Cubarsí, Marc Casado, Marc Bernal, Fermín López, Eric García y Héctor Ford son algunos de los nombres que ya están marcando la diferencia. Canteranos con una personalidad arrolladora, con talento descomunal, pero sobre todo con el ADN del Barça corriendo por sus venas. Estos jóvenes no son promesas, son realidades, son los nuevos guardianes del estilo, los que están guiando al Barça en su renacimiento, y lo están haciendo no con discursos vacíos, sino con actuaciones memorables, remontadas históricas y una mentalidad que recuerda a aquella época dorada. La Masía ha vuelto a florecer y cuando eso ocurre, el mundo del fútbol tiembla. Este le quiere pegar al arco, vio, buscó el angulazo. Antes de esta resurrección gloriosa del Barça bajo el mando de Hansi Flick, el club caminó por el infierno. Fueron años oscuros, marcados por decisiones catastróficas que golpearon al corazón mismo de la institución. La gestión de Bartomeu dejó un legado de dudas, caos y desconexión con la esencia del club. Fichajes multimillonarios como Umtiti, Coutinho, Dembélé o Griezmann llegaron con promesas de gloria, pero solo entregaron frustración, y mientras el rendimiento en el campo se hundía, los salarios crecían de forma insostenible, hipotecando el futuro del club. Lo más doloroso fue ver cómo el Barça perdía su alma. Cadeoro como Thiago Alcántara, Xavi Simons, Grimaldo o Cucurella fueron dejados de lado, mientras la cantera se veía relegada por decisiones de marketing y caprichos directivos. El detonante de esta caída fue la marcha de Lionel Messi. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años de hacer toda mi vida acá. La leyenda eterna que fue obligado a dejar su casa entre lágrimas. Fue un terremoto emocional que sacudió los cimientos del barcelonismo. Además, los entrenadores no ayudaban y no influían lo suficiente en el equipo para motivarlos a ganarlo todo. Etapas como la de Valverde, que fue de menos a más, y su cargo fue marcado sobre todo por las remontadas de la Roma y la pesadilla de Anfield. Quique Setién, que no tuvo ni tiempo para implementar su idea y dejó el banquillo tras sufrir el 8-2 contra el Bayern Múnich. Ronald Koeman, cuando se hizo famosa la frase de "esto es lo que hay", llevó al Barça a ganar una Copa del Rey y jamás pudo hacer que el equipo tuviese alma, garra y sobre todo ADN Barça. Hasta que llegó Xavi Hernández, pero en medio del desastre, la historia decidió dar una segunda oportunidad. Joan Laporta volvió al mando y con él una esperanza renovada. Xavi Hernández asumió el cargo de entrenador y aunque los resultados fueron intermitentes, devolvió la fe en la Masía. Hizo debutar a joyas como Lamine Yamal, Fermín López, Pau Cubarsí y hasta Marc Guiu, quien terminó en el Chelsea pero dejó su huella. Con Xavi se ganó una liga y una supercopa. Se volvió a competir en Champions. El equipo dio señales de vida, pero el fútbol seguía siendo tímido, predecible y contenido. Y entonces llegó él. I'm looking for a man in football, trainer, 5'10", blue eyes. Hansi Flick, el estratega alemán, trajo consigo una revolución táctica, mental y emocional. No solo ha dado resultados, ha devuelto al Barça su identidad, pero con una diferencia. Ha tomado la esencia de la Masía y la ha elevado al siguiente nivel. Hoy, el Barça no solo gana, inspira, porque cuando el talento de casa se mezcla con la disciplina y la ambición de un líder como Flick, el resultado no puede ser otro: el renacimiento de un imperio. Y es que, amigos míos, la cantera del Barça además es un exportador de talento a todas partes del mundo. Claro, no todos los nacidos en la Masía pueden llegar al primer equipo. La Masía no es solo una cantera, es un símbolo, y los números no mienten. Según el CIES, actualmente hay 101 jugadores formados en la Masía compitiendo en las 5 grandes ligas europeas. Un dato brutal que deja en evidencia el impacto global del modelo formativo del Fútbol Club Barcelona. Solo el Real Madrid logra acercarse en cifras, pero no en calidad ni legado, porque mientras el Barça ha producido generaciones legendarias que marcaron una era, desde Víctor Valdés hasta Messi, pasando por Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, Thiago, Pedro, Gavi, Lamine Yamal, Cubarsí y muchos más, el Madrid ha optado históricamente por el fichaje millonario y la inmediatez. 1, 2, 3, ¡a la Madrid!
Sí, la fábrica también ha dado talentos. Casillas, Raúl, Guti, Carvajal, Nacho, pero rara vez ha sido la columna vertebral de su éxito. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí! En el Barça, los canteranos han sido los cimientos de los equipos más gloriosos. Esa es la diferencia más grande entre ambos gigantes, la fe. El Barça cree en sus jóvenes, los cuida, los potencia, los convierte en líderes. El Madrid, en cambio, los usa cuando no tiene opción. El ejemplo más reciente, Joselu, el delantero español, regresó como parche y terminó siendo héroe en Champions. ¡Viene! ¡La suelta el arquero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Joselu! ¡Gol! Aún así, no fue suficiente para quedárselo, y casos así abundan. Lucas Vázquez, vital por emergencias. Nacho, capitán forzado por las lesiones, y canteranos que nunca tuvieron una verdadera oportunidad. Marcos Llorente, Mario Hermoso, Miguel Gutiérrez, Borja Mayoral, Nico Paz. Engancha Nico Paz, prepara la zurda, tiro al arco. ¡Golazo! En el Barça, en cambio, las oportunidades no dependen de una lesión o de una casualidad, sino de la confianza en un modelo. ¡Gavi! ¡Gavi! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Es golazo! ¡No! El club ha demostrado que se puede competir y ganar con jugadores que entiendan el escudo desde niños, porque esa es la gran verdad. Cuando un equipo nace desde la casa, el alma se nota en el campo. Además, esta nueva generación de la Masía no solo destaca por su técnica, inteligencia táctica o comprensión del juego, destaca por su sangre ganadora, y no hay mejor ejemplo que el de Lamine Yamal. A sus 16 años, recién cumplidos los 17, fue la estrella más joven y deslumbrante de la Eurocopa 2024. No solo estuvo a la altura, fue protagonista absoluto. Un gol, 4 asistencias y jugadas que dejaron en silencio a defensas de élite en Europa. España conquistó el título, y lo hizo en parte gracias al desparpajo, la magia y el carácter de un chico que se formó entre los muros de la Masía. Un chico que no le teme a nada, y no es el único. Pau Cubarsí, con 17 años, fue el pilar defensivo de España en los Juegos Olímpicos. Titular indiscutible, líder en la saga y voz de mando en momentos críticos. Formó pareja con otro canterano, Eric García, y juntos fueron un muro infranqueable para lograr el oro olímpico. La seguridad del temple y la precisión de Cubarsí con el balón en los pies solo puede ser el resultado de años de formación al estilo Barça, y a esa lista se suma Fermín López, quien también brilló en esos Juegos Olímpicos. Desde el mediocampo aportó equilibrio, llegada y visión. Su intensidad, su capacidad para jugar entre líneas y su determinación en los duelos importantes lo han convertido en una pieza recurrente en el 11 de Hansi Flick, un verdadero comodín que puede jugar de interior o incluso como media punta, con alma de veterano pese a sus cortos 21 años. Casos como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Casado no se ven todos los días, son fenómenos globales, excepciones absolutas en un mundo donde cada año emergen miles de jóvenes talentos, pero solo unos pocos rompen el molde y reescriben lo que significa ser canterano. Lo que estamos viendo con esta nueva generación de la Masía no es suerte ni casualidad, es consecuencia de años de formación, valores, talento y ahora un entrenador que supo encender la chispa. Marc Casado en particular es una joya oculta que estaba destinada a brillar. Hasta antes de su lesión, era considerado uno de los mejores pivotes jóvenes de toda Europa, y con razón. Bajo el 4-2-3-1 de Flick y en sus variantes más dinámicas como el 4-3-3, Casado actuaba como el metrónomo silencioso del Barcelona. Su rol posicional es vital tanto en defensa como en ataque. No es el más vistoso, pero es el más imprescindible. En fase ofensiva, Marc Casado era el arquitecto de la salida de balón. Su precisión es quirúrgica, promedia 65,7 pases por partido con un 90% de efectividad. Pero lo más impresionante no es solo su precisión, sino su visión para encontrar líneas de pase imposibles, moviéndose constantemente a espaldas del posteador del balón para parecer libre y ofrecer soluciones limpias. Él entiende el juego de posición como pocos, generando superioridades, abriendo espacios y activando a jugadores como Pedri, Frenkie, Lamine, Balde o Rafinha con una naturalidad casi instintiva. Y si no encuentra opciones cortas, Casado amplía el radar. Puede lanzar pases largos a Yamal o a Lewandowski, o combinar con los extremos por fuera. Lo hace todo con rapidez mental y temple de veterano, algo poco común en un jugador de apenas 20 años, pero donde realmente se gana el respeto de Hansi Flick y del barcelonismo es sin balón. Marc Casado es el escudo de esta nueva era. Actúa como pivote defensivo puro, cortando líneas, anticipando jugadas, robando balones con una media de 4,5 recuperaciones por partido. No solo interrumpe el juego rival, lo transforma en contraataques letales. Su inteligencia posicional mantiene al equipo equilibrado y le da libertad a los creativos para volar. En un fútbol donde los mediocentros deben ser atletas, cerebros y guerreros a la vez, Marc Casado ya está marcando el camino. Si Flick logra mantenerlo sano y rodearlo de los socios adecuados, estamos ante el próximo gran líder silencioso del Barça en el mediocampo. Por otro lado está Pau Cubarsí, que cuando debutó con el primer equipo muchos pensaron que era solo una solución de emergencia.
experiencia, pero pocos partidos bastaron para darnos cuenta de que estábamos ante el nuevo bastión defensivo del Barça, y es que Pau rompe por completo con el molde clásico de talentos que salen de la Masía. No es un mediapunta con regate, ni un extremo eléctrico, ni un volante creativo. Cubarsí es un central, un defensa con alma de mediocampista, un jugador que respira jerarquía y piensa como si tuviera 30 años, no 17. El último gran central que nació en la Masía fue Gerard Piqué, y aunque comparar a cualquier joven con una leyenda pueda parecer arriesgado, Cubarsí tiene las credenciales para estar a su altura. Posee una salida de balón quirúrgica, sabe interpretar el juego desde atrás y se mueve con una elegancia impropia de su edad. Cuando toma el balón, el Barça inicia el ataque con limpieza y propósito, incluso si lo hace desde el perfil zurdo, a pierna cambiada. No rehuye el duelo ni la presión, la enfrenta con templanza, gira el cuerpo con naturalidad y filtra pases que rompen líneas como si fuera un mediocampista más. Pero su grandeza no termina ahí. La visión de juego de Cubarsí es impresionante. No solo ve el pase corto para desahogar la presión, también detecta el momento exacto para lanzar un pase largo que deje solo a Lamine o a Rafinha. Si no tiene líneas de pase, conduce, y no por la banda o en espacios seguros, no, conduce por dentro, por el corazón del campo, y lo hace con la seguridad de quien entiende el mapa del partido con absoluta claridad. Y cuando el equipo pierde el balón, Pau defiende hacia adelante, justo como lo exige Hansi Flick. Sube metros con decisión, achica espacios y anticipa como un veterano. En una defensa que se posiciona casi sobre la línea de mediocampo, su lectura y velocidad mental son vitales. Habla, ordena, se comunica con Íñigo, con el lateral y con el pivote. Siempre está coordinado, como el director de una sinfonía silenciosa que comienza en la saga. Las coberturas las realiza como si tuviera un chip táctico instalado. Cuando un compañero se lanza, él se retrasa. Cuando hay un desajuste, aparece para corregirlo. Y cuando hay que robar el balón, lo hace sin hacer faltas innecesarias, orientando al rival hacia donde no puede hacer daño. Desde su debut, el Barça ha recuperado una solidez defensiva que parecía perdida. Sí, que tiene menos fatiga, ha participado menos durante la temporada. Estamos delante de un futbolista que pienso que va a marcar una época, ya lo he dicho. Sí, para mí es fundamental, porque cuando se apretan alto, pues elige la mejor opción, ve cuándo jugar a segunda línea y lo hace bien, corrige muy bien, gana duelos. Me parece que tenga 17 años. Sí, muy importante ahora mismo para el equipo. No es casualidad, Cubarsí ha sido clave en esa transformación. Tiene todo para ser el futuro líder de la defensa blaugrana. Y lo mejor de todo es que apenas está comenzando, porque mientras otros clubes buscan centrales en millones de euros, el Barcelona simplemente miró hacia su cantera y encontró a su próximo emperador defensivo. En el FC Barcelona están más que acostumbrados a ver cómo los jóvenes de la Masía irrumpen en el primer equipo. Pero nunca antes lo hicieron con la magnitud, la madurez y la electricidad de Lamine Yamal. A los 15 años ya estaba debutando con el primer equipo. Hoy, con apenas 17, no es solo titular indiscutible, es el jugador más determinante del Barça, el chico que, partido a partido, ha aprendido a cargar con el peso ofensivo de un equipo que sueña con el triplete. Lamine Yamal es todo lo que un defensa teme encontrar: zurdo, impredecible, explosivo, técnico y valiente. Cuando arranca desde el extremo derecho, no hay sistema defensivo que se sienta cómodo. Es como si encendiera una alarma de emergencia en la saga rival, porque cada vez que toca el balón, algo va a pasar. Yamal es especial, tiene ese algo que no se entrena, pero también tiene lo que sí se entrena: la lectura de juego, la disciplina táctica y el entendimiento colectivo. Aunque su talento individual podría convertirlo en un solista, él elige ser parte de una orquesta, y cuando el partido se desordena, él se convierte en el metrónomo que pone orden con un desborde, una pausa o un pase que rompe líneas. Lo increíble es que lo hace con una madurez impropia de su edad. En el último tercio es devastador. Desde ahí marca, asiste o genera segundas jugadas. No hay partido donde no deje una jugada para enmarcar: un regate imposible, una asistencia quirúrgica, un recorte que rompe tobillos o un disparo cruzado que se cuela junto al poste. Tiene esa mezcla de magia, claridad mental que solo los genios poseen, y cuando el Barça corre, Yamal se convierte en una daga. En los contragolpes es letal, ataca los espacios, arrastra defensores, elige con inteligencia cuándo acelerar y cuándo esperar a que lleguen los compañeros. Puede ser asistente o finalizador, pero lo que nunca es indiferente. Yamal siempre participa en los momentos clave. Su mayor virtud es también su mayor misterio. Parece haber nacido para esto, porque a su corta edad no solo entiende cuándo desbordar o cuándo asociarse, también sabe cuándo aparecer. No necesita tocar el balón 100 veces para dejar su huella, elige su momento, y cuando lo hace, cambia el rumbo del partido. Sí, es joven, y sí, aún tiene cosas por aprender, pero también ya es una pesadilla táctica para cualquier rival. Puede jugar como extremo derecho a pierna cambiada, a pie natural por la izquierda, o incluso como falso 9 si el contexto lo exige. Su polivalencia, su talento y su descaro lo convierten en un arma letal que Hansi Flick ha sabido potenciar como nadie. Hoy, Lamine Yamal es el jugador más decisivo de la Liga Española, y uno de los nombres que ya suenan en Europa como el próximo gran dominador del fútbol mundial. Su historia apenas comienza, pero los rivales ya tiemblan cuando lo ven calentar en la banda. Sin duda, la Masía es fundamental para el club, pero ¿dónde comenzó todo? La Masía siempre
significa la casa del campo, en catalán. Lo que hoy es sinónimo de talento mundial comenzó como una construcción rural en 1702. Más de 2 siglos después, en 1979, el Barcelona transformó aquel edificio en el hogar espiritual de su cantera. Allí nació uno de los proyectos de formación más ambiciosos e influyentes del planeta fútbol. Desde entonces, han pasado más de 40 años de historia ininterrumpida, más de 40 años de construir no solo futbolistas, sino una manera de entender el juego. Guardiola, Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Messi, figuras que trascendieron el deporte por su talento, pero también por la forma en la que jugaban, con cerebro, con corazón y con identidad, todos ellos con algo en común, el ADN Barça, forjado desde la infancia bajo un mismo método, una misma filosofía. La idea base surgió con Rinus Michel y Johan Cruyff, un sistema de juego único, una estructura común desde los juveniles hasta el primer equipo. El objetivo era claro, que cualquier jugador, al subir de categoría, ya supiera cómo se juega en el Barcelona, pero el secreto no estaba solo en el balón, porque en la Masía no solo se entrenan piernas, también se forma el carácter, la mente y el alma del jugador. Desarrollo físico y deportivo es solo uno de los 3 pilares. A él se le suman la educación moral y la formación académica. Los canteranos no solo aprenden a dar un paso con ventaja, también a respetar, a pensar y a trabajar en equipo. Hoy la sede original ya no existe como tal. Desde 2011 la Masía se trasladó a un moderno centro de formación junto a la ciudad deportiva Joan Gamper, reconvertida en el centro de formación Oriol Tort. Esta nueva estructura cuenta con 6.000 metros cuadrados distribuidos en 5 pisos y una capacidad para albergar hasta 83 residentes. A pesar del cambio físico, los valores nunca cambiaron. Ahí se siguen enseñando los principios que resumen el alma de esta academia. Los valores HEART, H de humildad, E de esfuerzo, A de ambición, R de respeto y T de trabajo en equipo. Son estas 5 letras las que definen lo que significa ser del Barça. No importa si vienes de Cataluña, de otro rincón de España o del otro lado del mundo. En la Masía hay un idioma común y una forma de vivir el fútbol. Hoy en día acoge a más de 70 jóvenes en categorías de fútbol masculino y también abre espacio a otras disciplinas como baloncesto, hockey sobre patines o fútbol sala. La inversión es alta. Se estima que el club destina 5 millones de euros anuales a su mantenimiento, lo que la convierte en una de las academias más costosas, pero también más exitosas de Europa. Y aunque por momentos pareció que el proyecto tambaleaba, la Masía nunca desapareció. Hoy, más viva que nunca, es el faro que guía el futuro del Barça, porque si alguna vez el club perdió el rumbo, fue esta casa, la Masía, la que devolvió el camino hacia la cima. Pero lo más importante es que la cantera no solo educa futbolistas, educa personas. Y si algo diferencia al FC Barcelona de cualquier otro club del mundo, es precisamente eso, su compromiso con la sociedad y con la formación integral de sus jóvenes talentos. Son más que un club, porque además del talento, la disciplina táctica y el entendimiento del juego, a los canteranos se les enseña a ser humanos conscientes, responsables y solidarios. Por eso existen programas como Masía Solidaria, donde se imparten tutorías personalizadas, apoyo psicológico, acompañamiento emocional y una red de valores que trascienden el césped. Desde muy pequeños, los niños y niñas que viven y entrenan en la Masía aprenden que el respeto no se negocia, que el esfuerzo es innegociable, que la modestia es virtud, y que el trabajo en equipo es fuerza y que la ambición, cuando nace el esfuerzo colectivo, es imparable. Es increíble ver incluso cómo futbolistas como Pau Cubarsí aún viven en la Masía. Y la vida allí en la Masía es comes allí, pasas la tarde allí, o sea, ¿estás siempre allí metido? Bueno, entreno por la mañana, como ahí en el primer equipo, y después ya voy a clase por la tarde y ya ceno con los compañeros y me voy a dormir. ¿Qué estás estudiando? Segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato. ¿Qué tal te va? Bien, bastante bien. Ahora ya el tercer trimestre ya y para las L, si todo va bien. La gran diferencia está en haber crecido con la camiseta del Barça desde niño, en haber pisado los pasillos de la Masía y entender que defender este escudo no se trata solo de ganar, sino de cómo se gana, porque en el Barça el estilo es sagrado y todo parte de una sola raíz, el cruyffismo. Cuando Johan Cruyff llegó al club en 1988, no solo cambió la forma en que jugaba el equipo, cambió la manera en que el club entendía el fútbol. Introdujo una filosofía que aún hoy es el corazón que late en cada categoría formativa: el juego de posición, la presión alta, la posesión con propósito y el talento por encima de la fuerza bruta. Cruyff construyó equipos que buscaban siempre el balón, que atacaban con sentido y defendían organizados desde el primer pase. Equipos donde cada jugador entendía su rol dentro de una sinfonía colectiva, donde la inteligencia superaba el músculo. Hizo del campo un tablero de ajedrez donde todos los movimientos estaban conectados, y sobre todo les enseñó a no tener miedo a perder sin renunciar a su identidad. Hoy, gracias al cruyffismo, incluso en medio de una de las peores crisis financieras de su historia, el FC Barcelona ha logrado algo que parecía imposible: resurgir sin comprar estrellas, creando las suyas. Y es que mientras otros clubes gastan cientos de millones en fichajes que no siempre encajan, el Barça ha encontrado en la Masía su mayor tesoro. Jóvenes como Ansu Fati, Gavi, Balde, Lamine Yamal, Fermín López y Pau Cubarsí no solo han salvado el equipo de lo deportivo, sino que han devuelto al club su prestigio internacional. Son talento, identidad y esperanza. Son fútbol de élite con alma blaugrana. Además, estos chicos han elevado el valor de la plantilla a cifras impensadas. Lamine Yamal, con apenas 17 años, ya está tasado en 180 millones de euros. Cubarsí, con su liderazgo en defensa, vale 70 millones de euros. Balde y Gavi, con su explosividad y entrega, alcanzan los 60 y 70 millones respectivamente. Y
Y lo más impresionante de todo, ninguno costó ni un euro en traspasos. Son canteranos, son de casa, son del activo más valioso del Barça. Pero esto no es un punto final, es apenas el comienzo, porque cada año la Masía sigue produciendo talento. Ya se habla de Marc Bernal, de los hermanos Fernández y de tantos otros nombres que tarde o temprano ocuparán el Camp Nou como sus predecesores. Hoy el Barça no solo tiene futbolistas, tiene un legado, tiene una ideología y tiene una fábrica de campeones que gracias a la visión de Cruyff sigue produciendo magia. Una vez más, una generación dorada levanta las manos. Y no solo para pedir el balón, lo hacen para reclamar su lugar en la historia. Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi, Balde, Casado, Fermín no son promesas, son realidades que llevan el escudo tatuado en el alma. Hoy el Barcelona está a un paso de un nuevo triplete, y si no llega esta temporada llegará en las próximas, porque cuando un club apuesta por su esencia, cuando construye sobre valores y no sobre cheques, el éxito no es una casualidad, es inevitable. La Masía no solo ha salvado al club, lo ha hecho eterno. En un mundo donde todo parece comprado, el Barça demuestra que la gloria todavía se puede fabricar en casa. El futuro no se adivina, se entrena cada día en los campos de la ciudad deportiva Joan Gamper, y por eso el futuro del Barça está asegurado, porque cuando el talento se mezcla con los valores, nace la leyenda.